Bienvenidos a una edición más de Daniel Fajardo Presenta, por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante. Y el día de hoy estoy con Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, muchas gracias. Oye, contento de que me visites en este foro virtual para platicar de un tema que me encanta porque pues, hemos visto muchas aplicaciones acerca del amor propio, que por sí es difícil de lograr. Es un tema realmente medio complicado porque, pues, por alguna razón, a quien menos amamos a veces es a nosotros mismos, ¿no? Pero vamos a platicar un poco ese pasito más allá, ¿no? Y todos los beneficios que podemos lograr precisamente con el amor a sí mismo. Y gracias a estos beneficios que nos vas a exponer, pues vamos a tener la oportunidad todavía de motivarnos más para precisamente amarnos a nosotros mismos. Pero cuéntanos antes un poquito de ti, Mónica, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es que te acercas a este tema? Claro que sí. Bueno, yo soy psicóloga. Empecé mi carrera siendo una maestría en psicopedagogía, entonces veía principalmente niños con temas de aprendizaje. Empecé a tener una supervisora que era de raíz sistémica, que quiere decir que ve la familia como un sistema y entonces todo lo que le pasa al niño tiene que ver con todos los miembros del sistema. Entonces me invitaba mucho a invitar a los papás al consultorio y no solo ver a los niños y empecé a ver muchísimas diferencias. Entonces eso me hizo empezar también a platicar con adultos para terminar viendo solo a los papás, Ujú. casi solo a los papás y casi no a los niños. En el transcurso también hice una especialidad en neuropsicología, en terapia de lenguaje, en terapia de arte, en terapia de juego, hasta que llegué a mindfulness. Soy maestra de mindfulness también para niños en edad preescolar, primaria y adultos. Y mindfulness me acercó mucho a la meditación. Empecé yo una práctica propia de meditación que me ayudó mucho a conocer el cuerpo, a entender cómo el cuerpo nos habla, y a través de esta práctica de meditación mía, empecé a apoyar también a grupos. Después tuve un hijo, bueno, dos hijos, y hice una especialidad en prevención de depresión postparto, porque trabajé mucho acerca de las emociones. En mindfulness se habla que, por ejemplo, la depresión postparto es un rechazo a sentir tristeza, porque después de tener un bebé, culturalmente sentir tristeza no es aceptado porque ¿cómo? Tienes un hijo sano. Entonces ese rechazo y ese no querer sentirlo, cosas que a veces sentimos, porque también sentimos tristeza a veces después de tener un bebé, nos llevan a una depresión y nos meten más hondo en el agujero. Entonces es quizá el rechazo a sentir aquello que sentimos lo que nos mete más en problemas. Y eso me llevó mucho a relacionar mindfulness con todos los temas acerca de la maternidad. Entonces también tengo una especialidad en crianza, apoyo mucho a padres. Y por último, en la última etapa de mi vida, empecé a hacer hipnosis. Hoy en día soy psicóloga de adultos, psicoterapeuta, veo principalmente adultos y también me apoyo con hipnoterapia. Hay ciertos casos que solo los veo en hipnoterapia, los que están interesados en venir a trabajar una cosa específica a través de la hipnosis de sanación. Mi maestra es Camila Martínez o Camila Healing, que es bastante famosa en redes. Y bueno, hice una formación con ella y bueno, con la hipnosis he aprendido mucho también a quitarme de en medio como terapeuta, como psicoterapeuta. A veces nos creemos expertos en algo que pues no tenemos mucha experiencia, que es la salud mental del otro. Entonces, a través de la hipnosis me quito de en medio y permito solo acompañar el proceso de entender nuestras propias emociones. Y ha sido también muy bonito como combinar las dos, porque hay ciertas cosas que se destraban muy padre a través de la hipnosis y hay personas que no quieren probar hipnosis y también se vale. Y hacemos un proceso consciente de psicoterapia normal, viéndonos una vez cada semana o una vez cada 2 semanas. Y eso es lo que hago actualmente. Órale, muy interesante. Luego vamos a tener un programa de lo de posparto, porque ese también es un asunto que muchas personas, tanto para quienes acompañan a una mujer, porque pues, como tú dices, hay mucha presión de repente, pues ¿cómo estás triste, no? Como de la mujer misma, lo que siente. Pero acá hay una raíz bien interesante que acabas de mencionar, el rechazo a nuestras emociones. Si de por sí tenemos una carencia en la parte de educación emocional, que las nuevas generaciones veo que han dado un paso adelante, ¿no? Ya se habla un poquito más de emociones y eso ya es un buen paso, ¿no?
pero aún así, bueno, podemos reconocer las emociones, podemos ser conscientes de las emociones, pero mencionas algo bien interesante, ¿no? El rechazo a las emociones. Entonces, ¿qué sucede ahí? Porque pues, un paso ahorita agigantado es que ya reconozcamos que tenemos emociones, que son diferentes, que pueden gobernarnos por algún momento, pero ya dar ese paso a rechazar nuestras emociones, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tenemos tanto miedo a las emociones? Y no solamente, entre comillas, las negativas, porque no hay emociones ni positivas ni negativas, son emociones. Pero de repente podría parecer que son hacia las negativas, ¿no? Pero muchas veces inclusive son hasta las positivas, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué Totalmente. rechazamos las emociones? Mira, hay dos factores importantes. Primero, bueno, en vez de negativas, yo les llamo emociones incómodas, Ujú. porque a veces las emociones que conocemos como negativas pueden sentirse muy incómodo, como el dolor, la frustración, el enojo, la tristeza. Pero bueno, ¿por qué este rechazo? Creo que hay dos factores importantes. La primera es que nos conectan con nuestra propia vulnerabilidad, o sea, nos hacen ser vulnerables. Mm. Y creo que en esta cultura el ser vulnerable o frágil, porque puede llegar a parecer algo malo, ¿me explico? Entonces tenemos que ser fuertes, tenemos que ser todo el tiempo estar en control de la situación. Y entonces ser vulnerables o mostrarse frágiles ante otros o débiles ante otros puede ser contraproducente para uno mismo, para mi carrera, para mi trabajo, para que no me van a querer, para mis relaciones. Hoy en día, por ejemplo, Brené Brown, que es una investigadora que ha estudiado muchísimo la vulnerabilidad, han encontrado que solo a través de conectar con nuestra propia vulnerabilidad, o sea, nuestra propia fragilidad, y de esta manera conectar con otro a través de su vulnerabilidad, podemos realmente hacer conexiones o relaciones genuinas o sinceras o valiosas, digamos. Entonces, aquellas personas o aquellos amigos o aquellas relaciones con las que podemos de verdad mostrarnos frágiles, débiles, son las relaciones realmente más valiosas y que de verdad nos están dando a nuestra vida y nos están quitando un peso de encima, porque ante la sociedad, ante el mundo, ante aquellos que no conocemos, tenemos que mostrarnos fuertes. Entonces, la primera es rechazamos nuestras emociones porque nos hacen vulnerables, diría yo, la primera parte. Y la segunda parte, creo que hoy en día en nuestra cultura es demasiado peso o demasiado costo sentir. ¿Qué me refiero con eso? Las emociones no las controlamos, o sea, a veces nos llevan a lugares que no queremos llegar, no son predecibles, digámoslo así. Entonces, el ser impredecible en una sociedad en donde tenemos que ser productivos, en donde tenemos que levantarnos en la mañana, en donde tenemos que llegar, enojarnos, sentirnos tristes, sentir dolor, es demasiado costo a pagar. Entonces, por eso es mejor no sentir. Y si te fijas, desde chiquito lo estamos promocionando o propagando, porque Sí. el no te enojes, no estés triste, los niños no lloran, todo este tipo de comentarios, o inclusive, por ejemplo, cuando el niño chiquito se pega y le duele, porque claramente le duele, y le dicen, no te pasó nada, no te pasó nada. O no te dolió, no te dolió. O sea, como que hasta tratamos de convencer al niño o a los niños que lo que están sintiendo no es cierto. ¿Para qué? Para que no se crean que pueden llegar a sentir. Y así crecemos. O sea, crecemos con esta idea de que sentir el dolor es malo, o sentirte triste es malo, o sentirte enojado es malo. Y la realidad es porque muchas veces los mismos papás no soportamos lidiar con el enojo de nuestros hijos porque no soportamos lidiar con nuestro propio enojo La o no proyección. soportamos lidiar con la tristeza de nuestros hijos o la frustración de nuestros hijos porque no aguantamos lidiar con nuestra propia tristeza y nuestra propia frustración. Entonces ahí viene como lo importante y por eso me moví a trabajar con adultos porque creo que realmente para educar niños sanos emocionalmente, es importante que los adultos empecemos a hacer nuestro trabajo, que no hicimos cuando éramos chiquitos, ¿no? De empezar a sentir y empezar a darnos cuenta que podemos sentir y no pasa nada, ¿no? Y es parte humana y todos nos conectamos a través de las emociones. Oye, ¿cómo sería pensando en una, pues no lo llamaría una utopía, porque pues, obviamente mucha gente ya lo hace así? ¿Cómo sería, por ejemplo, el ambiente de una persona que tiene un control de sus emociones
y que además, pues obviamente, lo genera ese espacio de confianza con sus hijos, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser el crecimiento de un niño en donde pues, el papá puede lidiar con su propia tristeza, con su propio dolor, con su propia alegría? ¿Cómo lo transmite, por ejemplo, para su hijo y cómo es la dinámica entre un padre que lo gestiona así y sus hijos, por ejemplo? ¿Cómo sería, cómo funciona esa familia? Algo importante en relación a las emociones es que creemos, bueno, el entendimiento es no sentirlas, ¿no? Y la verdad es que como todo, la práctica hace al maestro. Entonces, solo a través de practicar sentirlas podemos realmente empezar a entender nuestras emociones, porque cada emoción es distinta. Tu tristeza es diferente que la mía. Y podemos empezar a entender hacia dónde nos lleva, cuánto nos dura, qué nos hace hacer, por ejemplo, y empezamos a dejar de ser reactivos a las emociones, que eso es lo que queremos empezar a prevenir una vez que empezamos a sentir las emociones. Si, por ejemplo, nos dejamos sentir el enojo y entendemos nuestro propio enojo, nos damos cuenta que a veces el enojo me hace decir cosas que no quiero decir o gritar. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, a darme cuenta que cuando a mi hijo le digo una vez que cuelgue la toalla y no la cuelga, o que cuelgue la toalla la segunda vez y no la cuelga, y que cuelgue la toalla la tercera vez y no la cuelga, y yo siento y empiezo a entender que me estoy enojando, quizá a lo mejor voy a aventar un grito, ¿me explico? A lo mejor voy a decir, ya te dije que cuelgues la toalla, pero en el momento, una vez que ya entiendo que es enojo, que estoy enojada, que lo que está haciéndome gritar es mi propio enojo, lo puedo cachar rapidísimo y mucho más rápido puedo, espérame, estoy gritando y siento que gritar nunca me ha traído algo bueno con mi hijo, porque entonces mi hijo grita y los dos gritamos y el ambiente se hace mucho más tenso y nada se resuelve y el problema dura mucho más. En cambio, si yo perdón, grité. Lo que estoy tratando de decir es que recoges tu toalla, pero me permite a mí el conocer mi emoción y entender mi propio enojo, me permite regularme más rápido y regresar a mi centro de calma más rápido. Y por lo tanto, puedo tomar decisiones. Y eso es un poco lo que estamos buscando, que no seamos reactivos ante las emociones, sino que tomemos decisiones. Y entonces podemos elegir que a lo mejor lo más fácil para este hijo específico con el que estoy hablando es hablarle más tranquilamente, es pedirle por favor, es llevarlo a veces, porque a veces también es importante entender que son niños y llevarlo de la mano tranquilamente para que recoja su toalla y ayudarle a hacerlo, porque es un niño y está entendiendo. No sé, como ese tipo de cosas nos ayudan a tener una mente más clara. El hecho de aprender a regularnos. Y eso nos favorece no solo las relaciones con nuestros hijos, sino también con todas las personas que nos rodean. Me explico la persona que se mete en el coche, me explico que se nos mete en el tráfico, o sea, nos permite regularnos mejor y por lo tanto tomar decisiones a mi gusto más acertadas para mí y para las personas con las que convivo diariamente. Oye, por qué este saborcito que tenemos los seres humanos? Porque yo diría, bueno, si no tuviéramos este sazón, pues seríamos muy planos, ¿no? O sea, si no tuviéramos emociones y todas las emociones fueran muy ecuánimes y todos actuáramos muy controlados, de formas muy controladas, pues seríamos una sociedad bastante aburrida, ¿no? Pero quien nos creó, le puso ese sazoncito que le pone emoción a las relaciones humanas, ¿no? Totalmente. Y sorprendentemente, por ejemplo, tengo hoy en día muchos pacientes que se van al otro lado y se van a la cabeza y se van a la razón y no quieren, o sea, no se dejan sentir para nada y no permiten que entre ninguna de estas emociones y también es contraproducente porque aquella persona racional que no permite que las emociones, no quiere decir que no las siente, el ser humano es sentir, me explico, el ser humano es tener emociones, eso viene con el paquete, digamos, Claro. dentro de los ingredientes viene tener emociones. Entonces, el no permitirnos sentirlas o verlas o darles crédito, entonces estamos omitiendo una parte importante de nuestra personalidad, de nuestro ser, y eso tampoco es sano y tampoco lleva a la salud emocional porque tarde o temprano pues explota el volcán, ¿no? O sea, se va acumulando y explota. Explota en maneras en que el cuerpo y eso explota en maneras que a veces no queremos que suceda. El cuerpo a veces empiezan, por ejemplo, empezamos a tener a lo mejor cosas psicosomáticas, que es lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas, que hoy en día se sabe que son enfermedades
No que no existen, obviamente existen y son reales, pero principalmente o empiezan o se hacen más graves con las emociones que sentimos. Por ejemplo, las migrañas, o sea, los dolores de cabeza, por ejemplo, todas las enfermedades de panza, por ejemplo, la gastritis, la colitis, todas estas enfermedades se agravan por las emociones que sentimos. Y hoy en día hay un factor también muy importante que es el estrés. El estrés se va acumulando en el cuerpo y si no empezamos a poner atención al cuerpo y empezamos a sentir cuando estamos inmensamente estresados, el cuerpo pues se va a hacer notar, ¿no? Y si no lo estamos notando, se va a hacer notar y va a gritar, ¿no? Y por eso es importante empezar a notar nuestras emociones, empezar a ver qué está pasando. Y aquí y algo importante, ¿cómo notamos nuestras emociones? El lenguaje de nuestras emociones es a través del cuerpo. Ujú. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hago mucho es, bueno, me siento triste. ¿Y cómo sabes que estás triste? No, pues porque mi corazón se siente un hueco en el pecho, porque lo siento, a lo mejor, no sé, me siento como sin fuerza en el cuerpo. O sea, todo el cuerpo nos dice y nos cuenta cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Que estoy enojado, ¿por qué? ¿Qué sientes? ¿Cómo sabes que estás enojado? ¿Dónde lo sientes? ¿En la cabeza? Siento muy caliente la cabeza. O sea, las emociones se transmiten. El tema es que no hemos aprendido o no nos han enseñado a sentir el cuerpo en relación a las emociones, pero es ahí donde se sienten y es ahí donde se transmiten. Wow. Entonces esa es la Pues, invitación. claro, y también mencionaste algo bien interesante, el tema de la relación con la vulnerabilidad, porque efectivamente, o sea, cuando tú te expones tu vulnerabilidad y el otro tiene la confianza de exponer su vulnerabilidad, se hace una relación muy, muy cercana, ¿no? Pero a veces hay parejas, 20 años de matrimonio y nunca presentan sus vulnerabilidades, ¿no? O sea, siempre, y más pensando, por ejemplo, en la relación padres e hijos, también pues bloqueamos estas vulnerabilidades. Yo como papá, ¿cómo voy a permitir que mi hijo me vea triste, no? No me lo permito, ¿no? Pero tienes razón, o sea, ahí es donde realmente podemos conectar con las personas, más allá de la cuestión de la estabilidad, de la imagen ideal que podríamos presentar a los demás. Lo que realmente nos conecta es la vulnerabilidad. Inclusive lo podemos ver comercialmente en las películas. Conectamos más con los personajes que son más humanos. Cuando los superhéroes llegan a ese momento de debilidad donde muestran su humanidad, ahí todos conectan y se enamoran de los superhéroes, ¿no? Exacto. Y también lo tendríamos que hacer en nuestra vida, ¿no? Pero nuevamente es ese sazoncito que nos han puesto. Pero pues es difícil a veces también por esta falta de manejo de emociones, ¿no? Sí, mucho como estas expectativas que tenemos de uno mismo, el control no ayuda. Yo relaciono mucho el control, bueno, lo contrario del control para mí es la confianza. Entonces, cuando tienes confianza en ti mismo y te aceptas como eres y cómo te vas a mostrar ante los demás, entonces dejas y sueltas un poquito el control y te muestras vulnerable, ¿no? Y te muestras como realmente eres, que es, o sea, genuinamente todos somos vulnerables porque todos tenemos, yo hablo mucho con mis hijos en relación al niño que molesta, por ejemplo, o al niño o al amigo que lo hizo sentir menos porque le dijo que no metió ninguna canasta en el partido de básquet. Yo le digo, muchas veces estos niños lo hacen desde sus propios vacíos y desde sus propios huecos e intentan hacer sentir menos a los demás para sentirse más ellos. A qué voy es tratar de empatizar también la vulnerabilidad nos permite empatizar con el otro, ¿no? Aceptar que nosotros somos imperfectos, nos permite entender que también los demás son imperfectos. Entonces soltamos un poco expectativas, soltamos control y soltamos rigidez. Ujú. Eh, la rigidez es lo contrario de la flexibilidad. Entonces la rigidez no nos permite adaptarnos. Y entonces cuando llegan a suceder cosas totalmente fuera de nuestra experiencia o totalmente fuera de nuestro control o totalmente impredecibles, si estamos muy rígidos, bueno, nos causa muchísimo estrés, me explico, porque no sabemos adaptarnos. Entonces, por eso es tan importante, pues, fluir, la flexibilidad, la confianza, todas estas palabras que van en lo contrario de control, que obviamente en nuestra cultura se promueve mucho el ser perfecto, el tener todo bajo control, el ser rígido, el mostrarte solo una cara de ti ante los demás, ¿no? Y pues eso es triste
porque no somos así los seres humanos. Y yo siento que la belleza de nosotros como humanos está en nuestra imperfección, ¿no? Y en nuestra capacidad de sentirnos tristes y de que todos a veces nos sentimos que no pertenecemos a cierto lugar y nos gustaría pertenecer a otro lugar. Todos a veces tenemos estas expectativas de nosotros mismos que no alcanzamos. Todos a veces queremos ser amiga o amigo de alguien que pues que no nos voltea a ver, y eso es parte de la vida, y como dices, o sea, en temas de las películas, al final de cuentas, eso es lo que hace que la película esté interesante, ¿no? O sea, eso es lo que hace la vida, y entendernos y acompañarnos en las situaciones difíciles es, creo que, la cosa más bonita que podemos hacer por nuestras relaciones, por nosotros mismos y nuestras relaciones, soportar la incomodidad de acompañar a alguien en una situación difícil y realmente estar ahí para otra persona, porque vivir las cosas tristes o dolorosas acompañados es totalmente otra manera de vivirlos. O sea, yo digo, cuando estás triste tú o cuando estás frustrado o decepcionado, deprimido, y tener a alguien que te diga, bueno, yo aquí estoy, no te puedo ayudar mucho, pero aquí estoy, aquí me tienes, uf, eso hace toda la diferencia. Entonces eso creo que es algo bien bonito en términos de humanidad, como acompañar desde lo que implica el verbo y soportar nuestra propia incomodidad al acompañar. Claro. Oye, todavía no nos vamos, pero compártenos tus datos, dónde pueden localizarte, cuáles son tus redes sociales para que ahorita que están viendo la charla, pues los puedan anotar. ¿Dónde te pueden contactar? Claro que sí, estoy en Instagram como Amarte Cura por Mónica, Amarte Cura por Mónica, en Facebook también, Amarte Cura, por Mónica Bleiber, está en Facebook, pero bueno, también es Amarte Cura. Y bueno, me pueden conectar ahí a través, contesto inbox muy rápido. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, aquí ando. Perfecto, para que todos los amigos que buscan algún tipo de consulta relacionado a los temas que ahorita hemos estado platicando, pues pueden acercarse por supuesto. Ahora hablamos precisamente del amor y la curación del amor. ¿En qué consiste precisamente esta oportunidad de curarnos con nuestro propio amor, ¿no? Que es lo que muchas veces estamos buscando por todas partes, pero en realidad pues creo que la verdadera fuente para nuestra sanación pues está en nosotros mismos y el amor que tenemos hacia nosotros mismos. Sí, de hecho, amar te cura es un juego de palabras porque es amar te cura o amarte cura. Y habla, y sí, creo que mucho el tema del amor tiene mucho que ver con la aceptación, con entender que quiénes somos realmente sin intentar cambiarnos, sin intentar, y eso lo aprendí muchísimo a través de mindfulness, aceptar el momento como viene, sin intentar cambiarlo, sin juicios y sin intentar cambiarlo, es algo bellísimo para la paz y la calma. O sea, nos brinda la posibilidad de mantenernos en calma. Creo que la posibilidad de amar es primero aceptarnos como somos sin juicios, sin intentar cambiarnos a nosotros mismos. Obviamente, porque luego me preguntan, entonces, ¿la posibilidad de mejorar no existe? Claro que existe, pero primero hay que aceptarnos dónde andamos. Y El primero punto de hay que partida, aceptar, ¿no? exactamente, pues desde dónde estamos partiendo. Y bueno, a partir de ahí es igual con todas nuestras relaciones, con nuestros hijos, con nuestra pareja, aceptarlos de corazón sin esperar que cambien. Y ya si cambian, y, pues maravilloso, ¿no? Y los vamos a recibir y todo eso, pero esta idea de estar todo el tiempo intentando cambiar, por ejemplo, a nuestros hijos, es algo muy desgastante y lastima mucho las relaciones. Ujú. Entonces, creo que amar verdaderamente viene con esta palabra de aceptación, de aceptar completos a nosotros mismos primero y luego al otro. Claro. Oye, además, no sé si sea la palabra correcta, porque no es tanto como cambiar, sino más bien evolucionar. O sea, la propia versión que tiene una persona, pues va evolucionando. Es lo que quizás deberíamos entender, no es tanto el cambio, ¿no? Sino la evolución propia natural, que muchas veces ni siquiera la damos, ¿no? Porque estamos ahí como dando vueltas, como buscando ser otros personajes, tratando de encajar en otros modelos y nos frustramos porque no lo logramos, porque en realidad esa no es la dirección, ¿no? Nosotros tenemos que evolucionar en la versión de nosotros mismos.
Totalmente, y inclusive también a veces el rechazo, el no conseguir algo que queríamos mucho, también nos hace evolucionar. O sea, a veces inclusive cuando no funciona un negocio que estábamos empezando o un trabajo con que iniciamos y no logramos, digamos, tener éxito, creemos entonces que no ganamos nada de eso, pero hay una parte muy bonita que se habla del bello problema Ujú. y inclusive es ver a los problemas como oportunidades de evolución, o sea, ver y aprender de que todo aquello que, inclusive aquello que creemos que no fuimos exitosos, pues también nos enseña y nos trae algo positivo y que aprender en esta vida, ¿no? Una moraleja. Sí, pensar en esta acción de reconocerse a uno mismo, aceptarse a uno mismo, pero ¿en qué momento nos sería, por ejemplo, cognitivamente el momento ideal como para empezar a tener ese reconocimiento de uno mismo? Porque cuando eres niño, pues a lo mejor por tu misma madurez, aunque lleguemos nosotros y digamos, oye, pues valórate, pues a lo mejor pues, ni entienden, ¿no? De qué, ¿cuál podría ser ese momento que podríamos trabajar con nuestros niños para que haya una conciencia un poco más madura sobre sí mismo y haya esa autorreflexión de reconocerse y valorarse, ¿no? Porque creo que ahí es la semillita donde tiene que empezar. Tú que tienes experiencia en esta área, ¿cuándo crees que sería el momento ideal para que pudiéramos empezar a hablar de ese tema con los niños, para que empiecen a ser conscientes de sí mismos y empiecen como a valorarse, ¿no? Mira, creo que es un proceso, creo que cada niño es distinto. Ujú. Creo que desde chiquitos podemos, por ejemplo, empezar a nombrar emociones. Chiquititos, te estoy hablando 2 años, 3 años, tengo un hijo de 3 años y estás enojado. O sea, lo que sientes, estás enojado, te frustraste, me explicó, estás súper triste, o te noto cansado, te dio asco eso, me explico, nombrar las emociones es el primer paso y es un tema de lenguaje. El lenguaje es un súper apoyo para el tema de salud y educación emocional. ¿Por qué? Porque el lenguaje organiza las emociones. Entonces, inclusive como adultos, hoy en día lo que nos falta mucho es lenguaje. Es como que nos da hasta pena o miedo o evadimos la posibilidad de hablar sobre nuestras emociones, de escribir sobre nuestras emociones. Entonces, empezar a ponerle el lenguaje desde chiquitos es importante. Una vez que van creciendo y tienen mayor lenguaje los niños, podemos empezar, por ejemplo, después de un berrinche, estoy hablando 4 o 5 años, después de un berrinche importante, una vez que se calmó, que simplemente podemos volver a recontar la historia de lo que pasó, describir específicamente, oye, es que se te cayó el jugo y entonces tú querías tu jugo y empezaste a llorar y te acuerdas que te pusiste a gritar en medio del cine y nos tuvimos que salir y entonces, y contarle un poquito lo que pasó, reorganiza otra vez las emociones y empieza a darle un entendimiento sobre su propia personalidad. Ujú. Una vez ya más grandes, creo que el principal punto que recomendaría es no tengamos miedo como adultos a mantenernos en la emoción de nuestros hijos, porque eso es a veces el problema, que nosotros no queremos lidiar con la emoción. Hay una terapeuta especialista en apoyo a padres y en crianza que se llama Becky Goodinside en Instagram, buenísima, y ella habla acerca de que lo que intentamos hacer con nuestros hijos es que, por ejemplo, ellos llegan y se sientan en la banca de la frustración y queremos que se paren de la banca. Llegan frustrados porque su mejor amiga les dijo que ya no quería jugar con ellos y entonces nosotros queremos sacarlos de, no es cierto, seguro te lo dijo porque estaba jugando, la queremos sacar de la emoción, en vez de sentarnos en la banca de la frustración con ellos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta sentarnos en la banca de la frustración, entonces queremos sacarlos en vez de acompañarlos en su frustración. No me digas, ¿y qué te dijo? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué crees que podría ayudar? ¿Hubo algo que hicieras que pudo haber ocasionado esto? O sea, ayudarlos a rodear esta emoción sin quitarlos o sacarlos de la emoción, ayuda a que ellos mismos la vayan entendiendo. Y como todo es una práctica, empezar a practicar soportar la frustración, principalmente las emociones incómodas, es una práctica y cuando lo empezamos a hacer desde chiquitos, pues se vuelve más obvio. Y cuando nuestros hijos nos ven hacerlo a nosotros mismos, aún más efectivo es. Entonces, esa es la recomendación, como quedémonos en nuestras tristezas, o sea, si nos ven llorando, se vale hablar y decir, oye, obviamente, se vale hablar y decir, es que hoy estoy muy triste, me dio mucha tristeza que
no pude estar con mi hermana en su cumpleaños, ¿sí me explico? Y contarles a los niños también, porque las emociones se valen y todos, inclusive adultos, somos humanos y tenemos estas emociones y que ellos también que nosotros también las estamos sintiendo, hace que los niños no se sientan tan raros de sentirla. Entonces es nuevamente un acompañamiento. Sí, lo ven como dentro de su contexto, lo ven normal. El problema es que como adultos, pues no lo hacemos. O sea, Exactamente. son muy maleables, son esponjitas, están listos para observar lo que hacen sus papás y replicar lo que hacen sus papás. Ahora el reto, como bien mencionas, es trabajar en nosotros mismos para sentarnos en esa banca de la frustración, para saber rodear todas estas emociones cuando las sentimos, comunicarlas con nuestra familia, exponer nuestra vulnerabilidad y mostrarles cómo es que salimos, ¿no? Adelante, pues para que ellos mismos puedan seguir nuestro ejemplo. Exactamente, exactamente. Y que ellos encuentren también sus maneras. O sea, yo, por ejemplo, yo soy una persona que tiendo a hablar mucho sobre mis emociones, Ujú. por algo me dedico a lo que me dedico, pero tengo un hijo que necesita, por ejemplo, su tiempo y necesita estar solo y necesita estar callado y necesita estar en silencio y necesita para lidiar con su propio enojo. Y ha sido también un proceso para mí entender que él es diferente y que Ujú. sus estrategias y que sus caminitos para lidiar con las emociones son distintas a las mías y no por eso malas, Ujú. simplemente que son distintas. Y eso siento que es importante como padres, también como bajar un poquito el ego y decir, no siempre tengo yo la razón o lo que yo hago es lo que está bien, sino también nuestros hijos pueden enseñarnos sus propias maneras porque ellos son expertos en sí mismos. Entonces, como confiar también que ellos tienen algo que enseñarnos y pueden tener a lo mejor una manera más adecuada para ellos para lidiar con lo que están sintiendo. Entonces, como aprender también un poquito de ellos, darles chance pues de encontrar sus propias maneras y de gestionar su propia calma, que eso es algo importante. O sea, lo que estamos buscando es que encuentren ellos puntos de calma o maneras para regresar a la calma. Y no se trata de mantenernos en la calma, porque como dices, entonces no tendría nada de chiste la vida o de chispa la Sí. vida, pero que cuando nos salgamos de las emociones encontremos estas estrategias, maneras, medicinas. Yo a veces hablo y le digo que encuentra tus medicinas, que Sí. son como maneras que nos regresan a nuestro centro de calma. Por ejemplo, yo hago manualidades y para mí hacer manualidades me conecta mucho con mi centro de calma, meditar, hacer ejercicio, me conecta con mi centro de calma. O sea, encontrar que cada uno, y eso es la recomendación, que cada uno como adulto encontremos nuestras medicinas y permitamos que nuestros hijos encuentren las de ellos, ¿no? Y entendiendo que somos personas distintas. Oye, pues qué enorme reto, porque sí, efectivamente podemos encontrar este momento de calma y como tú dices, es anticiparnos, o sea, la conversación que estoy teniendo en este momento se está yendo en una dirección que son temas que a mí me molesta tratar, ¿no? Y entonces esto puede generar, y tener esa estrategia para hacer el cambio, ¿no? Pues dejar de hablar de ese tema en este momento o advertir a la persona que esto me molesta y que puedo alterarme, o sea, tantas cosas que podemos exponer a los demás, pero casi siempre somos reactivos. O sea, de repente Ujú, nos dicen pero bueno, pues, lo bueno, lo importante ahorita que somos reactivos es tener ese espacio para reflexionar cómo es que reaccioné, por qué reaccioné, porque generalmente tampoco lo meditamos, ¿no? Pero bueno, pues un primer paso para comenzar es meditar sobre las acciones que hice este día, cómo fue que reaccioné y tratar de ir encontrando esa constante en mis reacciones. Decir, mira, pues es que acabo de descubrir que esto es lo que me molesta y bueno, de ahí ya empezar a dar como estos primeros pasos como para anticiparnos, ¿no? Que sería la tarea que tendríamos que hacer. sí, exactamente, entendiendo que nos vamos a equivocar miles de veces Eh, y yo como experta me equivoco y me equivoco y me equivoco. O sea, una de mis maestros de meditación me decía que la práctica de la meditación, que sea, es cuando nos vamos en un pensamiento, es regresar otra vez a la calma y que no es el estar todo el tiempo en la calma lo que te hace un experto, sino es este ejercicio de regresar, que es ujú. como un músculo que estás practicando y que te haces cada vez más experto. Eso es, o sea, no se trata de no sentir nuevamente, es esta práctica de regresar a la calma y de, como dices, de encontrar este punto en donde me fui, en donde ya reaccioné y bueno, pues encontrar esta humildad como para decir me equivoqué, que eso también es importante con los hijos. Yo lo aplico y mis hijos ya está, a veces hasta se ríen de mí, pero es, bueno, grité, me explico, y no quería gritar y no me gusta gritar y te pido una disculpa, ¿no? O sea, se vale también como, ¿por qué? Porque no somos perfectos y porque
pasa y nos pasa a todos, hasta los mejores, hasta los más mejores intencionados nos pasa. Ujú. Y bueno, como la posibilidad de enmendar nuestro error es también una posibilidad para ellos de entender que son imperfectos y que se pueden equivocar. Y eso les permite una palabra preciosa, que es la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse ante todo obstáculo que van a enfrentar en la vida, porque obstáculos habrá, pero que tengan esta idea de, pues bueno, si se equivocan, si pasa algo, si no les sale, pues pueden hacerlo mejor la siguiente vez. Oye, y finalmente, ¿cómo sería este nivel 2? Vamos a suponer que ya logramos tener un poco más de conocimiento, nos anticipamos, logramos sanar las enfermedades propias de lo más común, como podría ser el estrés, la ansiedad. Digamos que ya esas ya pudimos, ya las dominamos, ¿no? ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, una persona ya con estos dominios? Con obviamente siempre la posibilidad de tener ahí un Claro. descuido, ¿no? Porque somos humanos y por más que lo vayamos logrando, siempre va a haber algo nuevo en nuestro contexto que nos va a mover y le va a dar nuevamente, insisto, sabor a nuestra vida. Pero como es una vida, por ejemplo, de una persona que ya tiene un poquito más de control, anticipa, ¿cómo podríamos citar que podría ser, considerando pues, el trabajo, ¿no? Que tendríamos que realizar? ¿Cuál es esa meta a la que podríamos llegar y que nos podría motivar? Decir, oye, pues si lo logras, más o menos tu estilo de vida puede ser así. ¿Cómo sería? Pues definitivamente una vida más en calma, en donde digamos, te encuentras en equilibrio o en tu centro de calma mucho más momentos durante el día. ¿Y qué quiere decir eso? Estás mucho más claro. O sea, las decisiones que se ponen frente a ti o que tienes que tomar, es mucho más fácil tomar decisiones. En donde las cosas que pasan en la vida, porque pues en la vida pasan cosas que no podemos controlar, podemos adaptarnos mejor. O sea, se puede una persona que practica, yo diría, no llega ahí, sino que sigue practicando Mm. este estado de conciencia y de alerta, vamos a decirlo, está muchísimo más en calma, puede adaptarse mejor a las situaciones de la vida que no podemos controlar, eh, es mucho más empático y le es más fácil acompañar a sus relaciones, a todo lo que hacen, ¿no? O sea, yo digo, sí, sí, y aceptando sin juicios, ¿qué quiere decir esto? Amar, ¿no? Podemos amar de una manera mucho más real y genuina a la gente pues, que nos rodea y que nos es importante. Sí, yo lo rescato, una persona con más habilidades o más herramientas para la vida y no una vida perfecta, porque muchos pueden decir, ay, pues empiezo, pero es que estoy meditando, pero me sigo enojando. Pues sí, porque te vas a enojar toda la vida, ¿no? Ahorita por eso te hacía esta pregunta, ¿no? O sea, vamos a aclarar, ¿no? No es un tema como de llegar a esa perfección donde inmutable, ¿no? No me enojo de nada, no, lo vamos a estar experimentando toda la vida. Simplemente lo que hacemos es, como tú bien mencionas, tener esos espacios de calma por más tiempo, tener mejores decisiones y tener más herramientas para enfrentar los múltiples retos que vamos a vivir y que pues, obviamente intentarán sacarnos de nuestra zona, que a veces lo lograrán, a veces no, pero pues eso es parte de la vida, ¿no? Simplemente vamos ganando experiencia Totalmente. para controlarlo mejor. Eso es Yo les digo mucho a mis pacientes que nadie estamos iluminados y ese no es el objetivo porque no somos Buda o Jesús que se iluminaron en algún momento. Nosotros pues, como seres humanos no somos, o sea, presentes en esta vida. Nuestro objetivo no es la iluminación, simplemente es conocernos mejor, entendernos mejor y encontrar momentos más amplios de calma, ¿no? O sea, encontrar la calma. ¿Para qué? Para poder relacionarnos con nosotros mismos y con los demás de una manera más sana. Claro. Oye, nuevamente tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar? Si están interesados en tomar algún tipo de consulta, de terapia, y si nos repites tus servicios, encantadísimos para que todo diga, oye, me encantó lo que dijo, pero pues, ¿qué más servicios ofrece? Cuéntanos. Sí, claro. Mis redes sociales son Amarte Cura por Mónica, Amarte Cura por Mónica en Instagram, Amarte Cura por Mónica Bleiberg en Facebook. Bueno, doy sesiones de psicoterapia, doy sesiones de hipnosis de sanación. Y doy sesiones también de apoyo a crianza. Soy asesora de crianza también, entonces también doy sesiones de asesoría de crianza.
Y pues bueno, me pueden contactar, cualquier duda, cualquier cuestión. Las sesiones de hipnosis de sanación tienen una duración de 1 hora y media y puedes tomar una sesión con un propósito específico y no volver a tomar otra. En cambio, la psicoterapia sí es una cosa consecuente. Son sesiones una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, depende del caso. Y bueno, la sesión también de asesoría de crianza puede ser una sola vez y ya. Entonces, esos son los servicios que ofrezco. Y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Perfecto. Oye, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, padrísima la plática y sobre todo pues la invitación abierta y tenemos ahí el temilla de la depresión postparto y muchos más de los que contaste y estoy seguro que tendremos muchas más entrevistas para poder tener la oportunidad de compartir más información con todos nuestros amigos. Mucho gusto, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por darle clic a la entrevista y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición.